Hubo una noche en la que el cielo guardó silencio, y ese silencio fue más aterrador que cualquier trueno. No fue una decisión repentina, ni un acto impulsivo. Fue el momento en que la paciencia divina llegó a su límite, cuando el clamor de una ciudad subió hasta lo alto y el cielo, finalmente, dijo, basta. ¿Qué tuvo que ocurrir para que la misericordia diera paso al juicio? Dios advirtió, envió mensajeros, dio oportunidades, pero la ciudad siguió su camino como si el juicio jamás fuera a llegar. ¿Cuántas veces puede el ser humano ignorar la voz de Dios antes de que las advertencias se conviertan en fuego? ¿Cuántas señales fueron despreciadas esa última noche en Sodoma? Mientras la ciudad dormía en su pecado, una familia recibió una orden que parecía sencilla, pero que exigía una fe absoluta: huir y no mirar atrás. ¿Por qué una mirada podía costar tanto? ¿Qué había en Sodoma que aún retenía el corazón incluso cuando la destrucción estaba a punto de caer? Esa noche no todos escucharon. No todos creyeron. Algunos se burlaron, otros dudaron, y otros pensaron que habría más tiempo. ¿Cuántas personas confundieron la paciencia de Dios con aprobación? ¿Cuántos creyeron que el juicio nunca tocaría a su puerta? Cuando el cielo dijo basta, ya no hubo discursos ni debates. Solo una decisión final que separó a los que obedecieron de los que se quedaron atrás. ¿Qué diferencia a quienes son salvados del fuego de quienes perecen en él? Es cuestión de cercanía, de linaje o de obediencia. Hoy, esta historia no se narra solo para recordar una ciudad destruida, sino para confrontar corazones vivos. Porque la noche final de Sodoma no solo habla del pasado, también nos habla del presente. Y la pregunta permanece abierta: si hoy el cielo hablara, ¿estaríamos listos para escuchar? Los mensajeros de Dios hablaron con urgencia a Lot aquella noche. Sus voces no eran duras, pero sí definitivas. El tiempo se había agotado. Le preguntaron si tenía allí a alguien más, hijos, hijas, yernos, familia cercana, porque todo lo que permaneciera en la ciudad sería consumido. El clamor de Sodoma había llegado demasiado lejos, y el juicio ya no era una posibilidad futura, sino una realidad en marcha. El cielo había dicho basta, no por capricho, sino porque la maldad había llenado cada rincón de la ciudad. Lot salió apresurado a buscar a sus yernos, aquellos que estaban prometidos a sus hijas. Les habló con palabras desesperadas: levantaos, salid de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Pero para ellos, Lot parecía un hombre exagerado, casi un bromista. El aviso sonó absurdo a oídos endurecidos. La advertencia fue tomada a la ligera. Nadie se preparó. Nadie creyó. Así se respondió una de las preguntas del título: Dios advirtió, pero nadie escuchó. Cuando el alba comenzó a insinuarse en el horizonte, los ángeles apremiaron a Lot con mayor urgencia. El juicio estaba a punto de manifestarse, y aún así Lot dudaba. El corazón humano, incluso cuando sabe la verdad, a veces se aferra a lo conocido. Entonces ocurrió algo revelador. Los ángeles tomaron a Lot de la mano, a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. No fue la rapidez de Lot lo que lo salvó, sino la misericordia de Dios. Allí se responde otra pregunta: no fueron salvos por valentía, ni por fuerza, sino porque Dios fue compasivo. Una vez fuera de la ciudad, los mensajeros dieron una orden clara y absoluta: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No era una advertencia simbólica, era una instrucción literal. No mirar atrás significaba no añorar lo que Dios había sentenciado.
No detenerse significaba no negociar con el juicio. La obediencia debía ser completa, inmediata y sin reservas. Lot, aún temeroso, pidió refugio en una pequeña ciudad cercana. Reconoció su debilidad, y Dios, en su misericordia, accedió. Aquella ciudad fue preservada por amor a un hombre que temblaba, pero obedecía. Una vez más, la historia muestra que Dios no busca perfección, sino un corazón dispuesto a confiar, incluso con miedo. Entonces sucedió. Cuando Lot llegó a Zoar, el cielo se abrió en juicio. Dios hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. No fue un desastre natural sin sentido, fue un acto divino preciso. Las ciudades fueron destruidas, la llanura fue consumida, y todo ser viviente que había decidido permanecer fue borrado. El pecado que parecía invencible fue reducido a cenizas en un instante. Así se responde la pregunta más temida. Cuando el cielo dice basta, no hay poder humano que pueda detenerlo. Pero en medio de la huida ocurrió una tragedia silenciosa. La esposa de Lot miró atrás. No fue solo una mirada física, fue una mirada del corazón. Su cuerpo avanzaba, pero su alma seguía atada a Sodoma. En ese instante se convirtió en estatua de sal. No porque Dios fuera cruel, sino porque su corazón nunca abandonó la ciudad. Aquí se revela por qué una sola mirada podía costar tanto, porque revelaba a quien pertenecía realmente su corazón. Al amanecer, Abraham observó desde lejos. Miró hacia Sodoma y Gomorra, y vio el humo subir como el humo de un horno. La ciudad había desaparecido. Pero en medio de la destrucción, Dios se acordó de Abraham y libró a Lot. No fue el clamor de Sodoma lo que prevaleció, sino la intercesión de un justo. Aquí se responde una de las preguntas más profundas. Los que fueron salvados del fuego no lo fueron por azar, sino por misericordia y obediencia. Esta historia no habla solo de una ciudad antigua. Habla del límite de la paciencia divina, de la diferencia entre advertencia y juicio, de la urgencia de obedecer cuando Dios habla. Habla de corazones que se burlan, de corazones que dudan y de corazones que obedecen aún con temor. Sodoma no cayó de un día para otro, cayó cuando rechazó cada advertencia. Hoy, el eco de esta historia sigue resonando, porque Dios sigue advirtiendo, sigue extendiendo misericordia, pero también sigue siendo justo. Y la pregunta final no es qué pasó en Sodoma, sino qué haremos nosotros cuando el cielo hable, cuando Dios advierta, y cuando llegue el momento de no mirar atrás. La historia de Sodoma no comienza con fuego, sino con advertencias ignoradas. Dios no destruye sin antes hablar, sin antes enviar señales, sin antes extender su paciencia. El juicio no llega de improviso, llega cuando la voz de Dios ha sido silenciada demasiadas veces por la comodidad, la burla y la indiferencia del corazón humano. Lot fue salvado no porque fuera perfecto, sino porque escuchó cuando Dios habló. Aún con temor, aún con dudas, decidió obedecer. Esta historia nos recuerda que la salvación no depende de nuestra fortaleza, sino de nuestra disposición a confiar en Dios cuando Él nos llama a salir, incluso si no entendemos todo el camino. La orden de no mirar atrás revela una verdad profunda. No se puede caminar hacia la vida aferrándose a lo que Dios ya ha condenado. Mirar atrás no siempre es un acto físico, muchas veces es una actitud del corazón que añora lo que Dios quiere dejar atrás. La esposa de Lot no se perdió por caminar lento, sino por amar demasiado lo que debía soltar. Sodoma representa más que una ciudad antigua. Representa un estado del corazón que confunde la paciencia de Dios con aprobación. El pecado prospera cuando el ser humano cree que siempre habrá más tiempo, que las advertencias son exageradas y que el juicio nunca llegará.
Pero llega un momento en que el cielo dice basta, y ese momento llega sin previo aviso. La misericordia de Dios se manifestó incluso en medio del juicio. Lot fue sacado de la ciudad por manos angelicales, recordándonos que Dios sigue rescatando a quienes responden a su voz. Aun cuando el mundo arde alrededor, Dios sabe preservar a los suyos y guiarlos hacia un lugar seguro. Abraham vio el humo elevarse desde lejos, pero también fue testigo del poder de la intercesión. La destrucción de Sodoma no fue el final de la historia, sino una confirmación de que Dios escucha el clamor de los justos. Nunca una oración sincera es en vano, aun cuando no veamos de inmediato su fruto. Esta historia nos confronta hoy con una pregunta ineludible: ¿qué haremos cuando Dios nos advierta? ¿Seguiremos negociando, dudando o mirando atrás, o caminaremos con obediencia hacia donde Él nos guía? La decisión no pertenece al pasado, pertenece al presente. Porque Sodoma no solo cayó una vez en la historia. Cada vez que el corazón humano rechaza la verdad, ignora la advertencia y desprecia la misericordia, el eco de aquella ciudad vuelve a resonar. Y en medio de ese eco, Dios sigue llamando, no para destruir, sino para salvar. Padre eterno, te damos gracias porque eres un Dios que habla antes de actuar, que advierte antes de juzgar y que extiende misericordia aun cuando el corazón humano se resiste a escuchar. Gracias porque en este capítulo vemos que tu justicia no es arbitraria, sino santa, y que cada una de tus decisiones nace de tu verdad perfecta. Gracias, Señor, porque aun cuando el juicio fue inevitable, tu misericordia no se retiró. Tomaste a Lot y a su familia de la mano y lo sacaste del peligro, recordándonos que tu compasión alcanza incluso a quienes caminan con temor y debilidad. Gracias porque no nos salvas por nuestra fuerza, sino por tu gracia. Te agradecemos porque nos enseñas que obedecer tu voz es un acto de vida. Gracias por mostrarnos que no mirar atrás es confiar plenamente en ti, soltar lo que nos ata y avanzar hacia el futuro que tú has preparado. Ayúdanos a no añorar aquello que tú ya has decidido dejar atrás. Gracias, Dios justo, porque en medio del fuego y la destrucción recordaste la intercesión del justo. Gracias por Abraham, por su clamor, y porque nos enseñas que nuestras oraciones no pasan desapercibidas delante de ti. Fortalece nuestra fe para interceder aun cuando el resultado no sea el que esperamos. Hoy te damos gracias porque esta historia no solo nos habla del pasado, sino que ilumina nuestro presente. Gracias porque todavía adviertes, todavía llamas y todavía extiendes tu mano para salvar. Permítenos tener oídos atentos, un corazón sensible y pasos dispuestos a obedecer. Recibe, Señor, nuestra gratitud y nuestra vida. Que al recordar la caída de Sodoma, aprendamos a elegir la obediencia, la fe y la fidelidad. Y que cuando tú hables, podamos responder con un sí sincero, confiando en que tus caminos siempre conducen a la vida. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.